¡Ay, tiene barro más encima! Tiene barro. ¿Pueden cerrar la puerta, por favor? Nosotros creemos en que nuestra función como pastores es tratar de sacar la mejor versión de la gente que está con nosotros. Y que este púlpito no es para quizás hablar de cosas que no sabemos. La gente que se ponga a predicar acá hay gente que ha aprendido y ha trabajado y se ha esforzado por esto. Así que el Señor es bueno, el Señor es fiel y que después, dígase usted, puede ser también usted el próximo. ¿Amén? ¿Lo creo o no? Oye, las mujeres ayer las mujeres ayer. No saben nada lo que comieron. Pero hermanos, nosotros no somos egoístas con el púlpito porque queremos que Dios también usa su vida, hermano. Y esto no es de que quede y que corra, sino que Dios tiene misericordia. Y mi función con Rosana es buscar el llamado que Dios te tiene. Amén. Así que denle un aplauso a Nicole para que esté tranquila. Bueno, qué bendición estar aquí. Esta es mi segunda vez. Fue en enero o febrero cuando los pastores estuvieron de vacaciones. Y es un honor y un privilegio. Y bueno, quiero compartir con ustedes una palabra que me bendijo muchísimo. Y como es muy normal de mí, me gusta empezar haciendo preguntas. Y una de las preguntas es, no sé aquí, ¿quién de ustedes ha escuchado o ha dicho, Dios te creó con un vacío y ese vacío solamente lo puede llenar Él? ¿Quién lo ha dicho o lo ha escuchado? ¿Quién? ¿Ninguno? ¿Lo ha escuchado? ¿Sí? ¿Lo han dicho? Yo por lo menos lo he dicho. Yo he utilizado mucho ese término antes. ¿Y por qué saco esto aquí en trasfondo? Porque nosotros tendemos a utilizar muchas frases que escuchamos de otras personas o que escuchamos que son bonitas o que pueden ser motivacionales, pero nunca sabemos el contexto o la base bíblica de lo que nosotros estamos diciendo. Y esto es algo que el pastor siempre me lo dice. Yo le digo algo al pastor y el pastor me dice, ya, ¿pero dónde está tu base bíblica? Y yo le digo, no sé, pastor. Y entonces ahí uno se da cuenta que uno tiende a decir palabras simplemente porque las escucha de otros. Y de verdad, desde el principio de los tiempos, Dios no es que nos haya creado con un vacío, sino que Dios sembró en el corazón de nosotros un deseo que nada en este mundo lo va a poder llenar. Eso sí es verdad. Y ese anhelo, ese deseo es la eternidad. Y aquí es donde quiero entrar, y si tienen sus Biblias, puedan leer o abrir sus Biblias en Juan 1:1. En Juan 1:1, ahí sí lo pueden proyectar, sí lo pueden buscar en su Biblia. Ahí, vamos. ¿Lo tienen? Si lo tienen, digan amén. Amén. Ay. Bueno, ¿qué dice? Ahí los de multimedia se están demorando. Para los que no, ahí está. Bueno, dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El jueves la pastora predicó algo similar. Y cuando la pastora empezó a predicar, yo me asusté y yo dije, me está echando a perder el mensaje del domingo. Pero el mensaje estuvo poderoso y no era lo mismo, pero sí iba de la mano. ¿Y qué dice aquí en Juan 1:1? Dice que aquí Juan, como bien la pastora nos decía el jueves, Juan nos presenta al verbo y el verbo es Jesús. Jesús es la palabra viviente, Jesús es el verbo y Jesús es el logos. En el vocablo logos no se puede entender correctamente en la filosofía griega,
que es cuando tienen el razonamiento, las ideas, sino que la palabra logos se puede entender correctamente a la luz del tetagrama hebreo. ¿Qué es lo que es el tetagrama? Ahí sí me pueden proyectar. ¿No? No lo pueden proyectar. Pucha. El tetagrama son las 4 letras que tienen el nombre de Jehová. Eran 4 consonantes, ¿cierto? La Y, el H, el W y el H. Entonces, ese es el tetagrama. Entonces, como no se podía pronunciar, ¿qué le hicieron? Le pusieron vocales y ¿cómo lo pronunciamos hoy? Jehová, Yahweh, exacto, que es el verbo, la palabra viva. Él es el que es. Cuando Juan, el discípulo amado, llama a Jesús el verbo, él está revelando la divinidad de Jesús. Él está revelando la eternidad de Jesús. Fue el verbo, como bien dice la palabra, hecho carne. El Dios eterno vino a habitar en nosotros. En el Antiguo Testamento, el nombre Jehová no lo podían decir los israelitas porque era un nombre demasiado santo. Entonces ellos no lo pronunciaban. Pero en el Nuevo Testamento es ese mismo Dios hecho carne. Es Jesús cumpliendo todo lo que se había dicho de Jehová, era hecho en Jesús. Él era el principio, la causa, el sentido, la respuesta de todo. Por eso cuando Juan declara que él era el verbo era Dios, está afirmando que Jesús mismo es la eternidad que nosotros los humanos anhelamos. Y aquí entra Eclesiastés, ahí está la palabra, ya ven, ahí está. Eso es tetagrama, para los que no sabían. Tetragrama, tetagrama, ahí es, eso es para los que no los conocían. ¿Ya? Y aquí entra, como les decía, Eclesiastés 3:11. Aquí empieza a tomar vida este pasaje, porque ¿qué dice? Dice, Dios ha puesto la eternidad en el corazón del hombre. Esto es maravilloso porque desde el principio fuimos creados para lo eterno. Desde el principio no fuimos hechos, hermanos, para lo temporal. No fuimos creados para las cosas pasajeras, sino que fuimos creados para lo eterno. Fuimos diseñados, hermanos, para vivir en comunión con Él. Y esa comunión era para siempre. ¿Cómo lo podemos saber que esa comunión era con Él y que era eterno? En el Salmo 92 dice, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Ahí está mostrando que Él es eterno. De los siglos a los siglos, tú eres Dios. Cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, que lo podemos leer en Génesis 1:26 al 27, si lo quieren entrar en profundidad. Cuando Dios nos creó, lo hizo para que nosotros viviéramos siempre para Él. Porque cuando estaba en el huerto del Edén, ahí tenían una comunión preciosa, hermosa. Ahí el Espíritu de Dios se movía por el huerto y el hombre podía tener un contacto directo con Él. Pero, ¿qué pasó? Aquí fue cuando el pecado rompió esa comunión. El ser humano, cuando el pecado entró, se rompió el acceso a la vida eterna. Y eso lo podemos ver en Génesis 3:22, 24. Cuando ellos pecaron, ¿qué hizo Dios? Los desterró del huerto del Edén. Ahí esa vida eterna se rompió. Pero aún así, hermanos, aún así, aunque se haya rompido esa relación, el deseo de la eternidad quedó grabado en nosotros. Esa es la huella divina que está en nosotros
¿Y cómo lo podemos ver? La palabra. La palabra en el Salmo 42:1 dice, y este ha sido uno de los textos más mencionados este año aquí cuando predican. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Oh, cuando el ciervo brama, estamos clamando, nuestra alma desea lo eterno, clamamos por Él, nos desesperamos por Él, porque eso es cuando la pastora ha predicado y ha utilizado este pasaje, lo que más hace mención es como el siervo se desespera por esas aguas. Así es como clamamos nosotros por Dios. En Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿De qué se trata la vida eterna? De conocerlo a Él. Todo se trata de Él. Todo se trata de Él. Cristo es todo lo que nosotros necesitamos. Y ese vacío que nosotros podemos sentir, hermanos, no es un defecto emocional. Podemos decir que no, estamos fallados porque nos sentimos vacíos. Pero no, hermanos. Ese es el diseño en cual Dios nos creó. Ese vacío es el diseño. ¿Por qué? Porque Dios puso la eternidad en nuestros corazones. Y ese anhelo profundo que a veces nosotros no podemos entender, es la misma voz de Dios llamándonos. Es la misma voz de Dios llamándonos a que volvamos al propósito original, a tener una comunión con Él. Es el Señor mismo, hermanos, diciéndonos, Daniela, José, Cote, Denny, Luis, Roxana, Charlotte y todos sus nombres, pongan su nombre. Es la voz de Dios llamándolos, hermanos, a que vuelvan al diseño original, a que vuelvan a tener una comunión con Él. El jueves la pastora nos decía, nosotros nos enojamos y nos alejamos de Dios. ¿Tenemos algún problema? Y nos alejamos de Dios. Estamos orando por algo y no tenemos respuesta, nos alejamos de Dios. ¿Y qué decía la pastora? Nos damos el privilegio de alejarnos de Dios. ¿Pero qué hace Dios? Dios igual sale a nuestro encuentro. Él igual sale a buscarnos. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Con amor eterno, dice su palabra. Él nos ama. Él nos sigue llamando. ¿Por qué? Porque su amor no es egoísta. Porque su amor no busca lo suyo. ¿Por qué? Porque Él no está interesado en nada más que en nosotros. Es el amor de Dios, lo que quiere es que nosotros tengamos una comunión con Él. Que si estás roto, Él quiere restaurarte. Que si estás pasando por una situación, Él quiere ayudarte. Él no quiere traer condena sobre nuestra vida. Ese es el diablo el que hace eso. Pero Dios no. Dios nos ama tanto y por eso la representación del amor de Dios lo podemos ver en ¿qué? En 1 Corintios 13. Porque ¿qué nos enseña 1 Corintios 13? Del amor. ¿Por qué? Porque el amor dice que no busca lo suyo. Ese amor que Dios tiene para nosotros, Él es de darnos. Él no espera nada de nosotros. Él nos está llamando una y otra vez. Él no se cansa de que nosotros nos demos el privilegio de alejarnos. Él nos está llamando una y otra vez. Y aunque las cosas, hermanos, parezcan estar mal, aunque parezcan que las cosas estén siempre de la misma forma, hermanos, no va a haber nada que pueda satisfacer nuestra alma si no es Él. Y te voy a dar un ejemplo. Yo tengo sed.
Tengo sed, la verdad. Y imaginemos que esta agua es agua salada. Claro, yo me la voy a tomar. Va a ser refrescante, pero el agua salada, vamos a creer que me puede ayudar, pero el agua salada lo que va a provocar más necesidad. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando estamos buscando otras cosas. Buscamos llenar. La Selma, cuando contó su testimonio en el aniversario, ¿ella qué decía? Que ella tenía una cantidad de cajas de zapatos. Y ella llenaba su armario de zapatillas. Pero ¿qué se dio cuenta? Que eso no la llenaba. Que recién fue llenada cuando tuvo un encuentro personal con Dios, con Cristo. Entonces nosotros queremos llenar las cosas con trabajo, con dinero, con miles de cosas. Pero lo único que estamos haciendo, hermanos, es estamos agrandando esa necesidad del que el único que lo puede llenar puede ser Dios. Ahí sí me pueden ayudar con la siguiente imagen. San Agustín, predicador, teólogo, dijo lo siguiente. Ahí sí lo pueden leer. Dice: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón aún está inquieto hasta que descanse en ti. Él nos hizo y nuestro corazón siempre va a estar inquieto hasta que nosotros descansemos en Él. La caída, hermanos, realmente sí rompió la conexión con Dios. Tozer es un predicador estadounidense y él dijo lo siguiente: la caída trajo sobre nuestra alma una nube oscura, separándonos angustiosamente de la realidad de la inmortalidad. El pecado, hermanos, distorsionó todo. Como siempre se nos han dicho acá, todo lo que toca al ser humano se echa a perder. El pecado lo distorsionó todo. Distorsionó la naturaleza. ¿Cómo lo podemos ver? Los científicos se ponen a crear nuevos animales. ¿Qué están haciendo? Ellos se creen dioses. Entonces, ¿qué están haciendo? Están distorsionando la naturaleza. Ha distorsionado las relaciones. Y aquí me llamaba mucho la atención porque hace poco me empezó a gustar un grupo. Y cuando yo veía como videos de este grupo, son 7 hombres. Y estos 7 hombres son muy cariñosos. Se quieren mucho porque desde los 13 años hasta ahora tienen como 33, han vivido juntos. Y ellos tienen una relación muy hermosa. Y la gente cree que ellos son homosexuales. ¿Por qué? Porque tienen ese afecto, el afecto, pues el abrazarse, el preocuparse. Entonces, ¿qué me daba cuenta? La gente ha distorsionado el amor. Es anormal ver que un hombre pueda abrazar a otro hombre, porque al tiro lo distorsionan. No es que es homosexual, no es que es medio rarito. Siempre estamos distorsionando las relaciones. Si hay una relación hermosa de amistad, también todo, hermano, todas las relaciones las distorsionamos. ¿Qué también hemos distorsionado, hermanos? Hemos distorsionado nuestros pensamientos. La palabra nos dice que a lo bueno llamaremos malo y a lo malo llamaremos bueno. Y nosotros, la palabra de Dios, nosotros tenemos la palabra de Dios inculcada, ¿cierto?, en nuestra mente, en nuestros corazones, pero las personas afuera nos quieren hacer creer que nosotros somos los que estamos mal. Y es terrible, hermanos, porque hasta nosotros muchas veces decimos, estamos en lo correcto. ¿Por qué? Porque eso hace el pecado. Viene a distorsionar aún así en lo que pensamos. Lo otro que distorsiona son las emociones, hermanos. Y esto era algo que hablábamos en nuestra penúltima reunión de jovencitas. Y hablábamos de las emociones. Y algo que creo que ha pasado es que nosotros hemos invalidado muchas veces nuestras emociones, creyendo que las emociones son malas,
Pero hermanos, Dios nos creó con emociones. Las emociones las podemos graficar de la siguiente manera. Es como un semáforo. Si tienes enojo es porque algo provocó el enojo. Hay que estar a verlo. Si estás feliz, algo provocó la felicidad. Las emociones no son malas, pero la gente nos hace creer que las emociones, que lo que sentimos está mal y lo que hacemos es invalidarlo y lo único que hacemos es estar metiéndole basura a eso. Pero las emociones, recuérdenlo, Dios nos creó con las emociones. ¿Qué dice la palabra? Que no se ponga sobre ti el enojo. Lo que tenemos que tener cuidado es que las emociones no controlen nuestra vida. Pero las emociones no son malas. Tómenlo como que es un semáforo, que les está advirtiendo que algo sucede y ahí hay que ir al Padre y entregarle eso. Como bien les decía, el pecado lo distorsionó todo. Todo, hermano, está dañado. No hay nada en este mundo, hermanos, que vaya a poder restaurar. ¿Saben por qué? Porque en Romanos 3:10 nos dice, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nada de este mundo va a poder restaurar lo que el pecado destruyó. El único que lo puede hacer es Cristo. Cristo vino a restaurar lo eterno en nosotros. Como les había dicho, Él es la respuesta de lo que nuestra alma tanto anhela. En Juan 3:16 dice, y ayer las mujeres cuando íbamos en la calle, le íbamos gritando en la calle. Dice, porque de tal manera ¿más qué? ¿Más qué? Exacto. Vuelve a hablar que tenemos vida eterna. ¿En quién? En Jesús. En Cristo. Cristo no es solamente el camino al cielo. No, es que me voy a ir al cielo porque creo en Jesús. No. Él es la misma vida eterna. Dios nos ama tanto, hermanos, que no envió solamente a Jesús para salvarnos. No nos envió solamente para salvarnos. ¿Saben qué? Me llamaba mucho la atención y como que voló a mi cabeza que desde el principio el verbo, Cristo mismo, ya estaba diseñado para nuestra existencia. Tanto nos ama el Señor. Tanto nos ama el Señor. Tanto nos ama el Señor. Fuimos creados a su imagen, ¿cierto? Con la eternidad puesta en nuestros corazones. En Juan, traigo pura Biblia, chicos. En Juan 14:6 dice, yo soy el camino, nadie va al Padre. Jesús no solamente nos muestra el camino a la eternidad, Él es el mismo camino. Él es el mismo camino. Hermano, esto no se trata de una religión, no se trata de un templo, no se trata de lo que podemos hacer, porque dice que la fe no se trata de obras para que nadie se jactee, sino que se trata de tener una relación viva y real con Dios a través de Cristo. En Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Muchas que estos cabros son muy aplicados. Están leyendo la Biblia bastante, ¿verdad? Esa vida en abundancia no tiene que ver con plata, como siempre nos dice el pastor. Esa es la vida de Dios en nosotros. Es su paz, es su gozo y es su propósito en nuestras vidas. Cuando nosotros recibimos a Jesús, recibimos la eternidad. La eternidad empieza a caminar, a habitar en nosotros. Hermanos, no esperemos morir
o que nos den una sentencia de muerte para buscar a Dios. No es que cuando sea más bueno voy a buscar a Dios. No es que cuando deje esa adicción voy a buscar a Dios. No es que cuando deje eso voy a buscar a Dios. No, hermano. No busquemos a Dios en las últimas, porque nadie sabe cuándo va a ser nuestro último segundo de respiración. Es hoy, es ahora, cuando tenemos que buscarlo. El cielo empieza hoy, como les digo, hoy en nuestros corazones. ¿Cómo podemos manifestar la eternidad en nosotros? Te traigo 3 cosas ahí para que la anoten. La primera son nuestras prioridades empiezan a cambiar. Esa es una de las manifestaciones de la que la eternidad está en nosotros. Antes nosotros buscábamos lo material, lo temporal, las cosas, ¿cierto? El éxito, la aprobación. Oye, eso es algo que uno tiende mucho a buscar, la aprobación, los placeres momentáneos. Por eso yo hablaba con las jovencitas y yo les decía, ¿por qué la gente cae en la drogadicción? Yo nunca he consumido droga, entonces no sé qué es lo que se siente. Pero a mí me llamaba la atención y yo les preguntaba, pues ellas me decían, es que ese es el placer momentáneo. La gente está buscando el placer momentáneo. Pero cuando Cristo, hermanos, empieza a habitar en nosotros, nuestros ojos se abren a lo eterno. Ya no queremos las cosas temporales. Nosotros empezamos a valorar lo que realmente tiene peso en el cielo. Nosotros empezamos a amar, empezamos a servir, empezamos a invertir tiempo en lo que realmente nos edifica. Un ejemplo. Antes yo me enojaba, guardaba rencor, me reaccionaba al enojo, yo era chispita, prendía con agua. La verdad, el Señor me ha cambiado, gracias, Señor. No me conoce desde el principio. Pues me tuviste paciencia, José. Pero, ¿qué pasa cuando nuestra vida empieza a cambiar? Que nosotros ahora cuando nos enojamos, perdonamos. ¿Saben por qué? Porque sabemos, entendemos, no sentimos. Entendemos. Hermanos, grábense esto. Porque sentir, no todos los días vamos a sentir. Nos sentimos. El hombre no siente buscar a Dios. Por eso la fe no es un sentimiento, es una convicción. Si ustedes están aquí no es porque ustedes lo sintieron, es porque entendimos que no somos nada sin Él. Entonces cuando nosotros elegimos perdonar es porque realmente entendimos que eso refleja el corazón de Dios. Y más encima que eso trae paz para nuestra alma. Porque no perdonar, como bien sabemos, es veneno solamente. Veneno que empieza a consumirnos y a consumirnos. Entonces es un remedio para nuestra alma, pero también entendemos que reflejamos a Cristo al medio del perdonar. ¿Cómo podemos saber realmente si somos discípulos? Es cuando nos amamos los unos a los otros. El lunes de la semana pasada estaba en mi trabajo y yo estaba estudiando el mensaje. Y de repente se trae un compañerito que debe tener como unos 50 años. Me dice, Nico, ¿qué estás haciendo? Y yo digo, no, estoy estudiando. ¿Y qué estás estudiando? Y dice, pues se metió, pues. Y él tiene un Nuevo Testamento. Él no cree en Dios, pues, pero tiene un Nuevo Testamento. Y toma el Nuevo Testamento y me dice, ya, a ver, ¿a dónde tengo que ir a leer? Y yo le dije, voy a leer Juan 1:1. Y empezó él a leer la Biblia, le empezó a leer.
Y yo me reía y le decía, Señor, hasta ellos con esto tú lo haces leer la Biblia. Y ya se puso a conversar conmigo. Me decía, Nico, yo me decía Apocalipsis. Y yo le decía, ya, ¿y qué dice? Me dice Apocalipsis 3:11, me decía. Y empezaba a hablarme. Y de repente llega otro compañerito y se sienta al lado mío. Y yo dije, pucha, mi jefa me va a retar porque estoy desordenando el gallinero, como siempre. Y se sienta, pues, y él iba a la iglesia antes. Y decía, Nicole, yo iba a la iglesia, pero ahora soy ateo. Y yo, está bien. ¿Qué te pasó? No, es que los pastores. Y siempre que habla conmigo, la Naya era testigo, el que trabajaba conmigo, la Naya decía, Señor, por favor, cúbrela cuando hablaba con él. Porque siempre hablaba tanta barbaridad. Y él me dijo, Nico, yo también me sé la Biblia. Yo le decía, sí, ¿cuál te sabía? El Salmo 91. Y me empezaba a decir el Salmo 91 y yo decía, ya. Y me empezaban a bombardear de preguntas y yo decía, mucha, Señor. Y algo que ellos ¿y saben qué? Todo este mensaje eran las preguntas que ellos tenían. Y ellos me decían, ya, pero la gente busca a Dios porque está en la cárcel nomás. Y yo le decía, oye, yo no era mala para haber buscado a Dios. Y me decían, pero Nicole, los cristianos piden puro la plata nomás. Y así, se llenaban de cosas. Y yo le decía, y me decía, ya, pero es que los cristianos son mentirosos. ¿Por qué existen tantas ramas de cristianos? Y de verdad me hacían muchas preguntas. Y yo lo único que le dije, me dijo, yo no creo en la religión. Y yo le dije, hermano, es que no tenéis que creer en la religión. Tú tenés que creer en Cristo. En Cristo la gente va a fallar, la gente se va a equivocar. ¿Te alejaste de Dios? Porque pusiste tu mirada ¿en quién? En el hombre. Y yo le dije, pero tienes que buscar. Y me dijo, ya, pero ustedes que hablan tanto y tanto. Y yo le dije, mira, te digo algo. Tú de la única forma que puedes saber si una persona realmente es verdadero cristiano, porque toda la gente dice, no, es que yo soy cristiano. ¿Sabes? Te digo cómo lo puedes saber. Cuando en sus frutos se vean reflejados. Cuando en ellos amen, perdonen. Me decía, ya. ¿Por qué? Porque nuestras prioridades cuando tenemos a Cristo empiezan a cambiar. Porque antes no perdonábamos, pero ahora perdonamos. ¿Por qué? Porque estamos reflejando a Cristo. Lo segundo, para saber si realmente la manifestación de que tenemos la vida eterna. Porque encontramos propósito en lo que antes parecía vacío. Antes las cosas de Dios para nosotros nos parecían lejanas, nos parecían aburridas, sin sentido. Podíamos escuchar la oración, hablar de la oración, hablar de la fe, servir. Y aquí me acuerdo mucho del testimonio del Pedro, que él decía, ay, yo no entiendo por qué hablan tanto al fuego, 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 y me daba rabia cuando el pastor decía fuego, fuego, fuego. Y de repente cuando la chiquilla me dice, oye, es que no me gusta esa canción, y ay. Y claro, pues hay cosas que tú no le tienen sentido. ¿Y qué nos decía el Pedro? ¿Y qué nos recordaba el Pedro? Esa vez cuando él nos decía, es que yo no, me molestaba. Yo siempre me acuerdo del testimonio del Pedro, es que me molestaba, tanto fuego, y ahora él está lleno de fuego. Entonces, ¿qué nos recordaba? 1 Corintios 2:14, que dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, ¿qué son? Locura. ¿Y qué pasa? Dice, no la pueden entender. Porque se han de discernir espiritualmente. Cuando el Espíritu Santo empieza a habitar en nosotros, hermanos, todo cambia. Pero es cuando el Espíritu Santo empieza a habitar en nosotros. Lo que antes parecía rutinario, lo que antes parecía aburrido, fome, porque eso nos dice, no, ay, que soy fome, mentira, yo estoy terrible simpática. Lo que parecía que no tenía valor, ahora ¿qué tiene? Tiene un propósito eterno. Entendemos que leer la palabra, hermanos, es lo que alimenta nuestro espíritu. Entendemos que cuando oramos, nos conectamos con la verdadera vida, con la vida eterna, con la vida verdadera. Cuando servimos, entendemos
que no es un sacrificio, sino que es un deleite. ¿Por qué? Porque lo que antes parecía vacío, hoy día ya no. Hoy día lo vemos de otra manera. Dios no pone cargas, hermanos, sobre nuestras vidas. Él no pone cargas. Lo tercero, tenemos esperanza incluso en medio del dolor. La eternidad de nosotros nos recuerda que el sufrimiento no tiene la última palabra. Aunque pasemos por pruebas, dice la palabra en Isaías, que aunque pases por fuego, no te quemarás. Aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Aunque pasemos por problemas, pruebas, dificultades, nosotros sabemos que hay un propósito. Nosotros entendemos que no estamos solos. Que lo eterno supera lo temporal. Como siempre se dice, y es algo que también uno tiene a decir, los cristianos no estamos exentos a problemas. No, es que del cristiano está diciendo, no. Lo que pasa es que sabemos que no estamos solos. Sabemos que el que está con nosotros es más grande que lo que podemos estar viviendo. Entonces, en medio de una pérdida, en medio de una enfermedad, en medio de algo injusto, porque la vida es injusta, podemos seguir confiando. ¿Por qué? Porque nuestra fe... Porque nuestra fe no depende de las circunstancias, sino que depende de las promesas de la vida eterna en Cristo. ¿Por qué? Porque esta vida simplemente es momentánea. En Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en que nosotros ha de manifestarse. Nuestra mirada, hermanos, debe permanecer en lo eterno. Porque si nosotros ponemos la mirada en las cosas temporales, nosotros nos vamos a destruir. Yo creo que todos los que estamos aquí estamos pasando por diferentes situaciones. No sé qué es lo que pasa, pero sí Dios lo sabe. Y yo creo que algo que nos mantiene en pie es que Él está con nosotros. Si una persona está destruida es porque no lo tiene a Él, lamentablemente. Es así. Yo la semana pasada o esta semana subí a mi a mi Instagram una imagen un video que fue tomado de Los Elegidos, de la serie. Y ahí había una frase que decía: ¿y cómo lo hiciste? Si no lo hubiera tenido a Él, no hubiera sido posible. Si no hubiera estado Él conmigo, no hubiera sido posible. Todo es gracias a Él. Este año para mí fue un año de hartas cosas, pero yo le doy gracias al Señor porque Romanos 8:28 dice que todas las cosas ayudan para bien a los que aman al Señor y conforme a su llamado fueron escogidos. ¿Sí? ¿Está bien? Y yo le decía al Señor que muchas veces ayer la pastora nos preguntaba a las mujeres: ¿cuántas veces hay querido tirar la toalla? Yo, hermano, muchas. muchísimas veces. Pero aquí estoy de pie, porque algo que no he hecho, hermanos, es darle privilegio a mi carne de no buscar a Dios. Aún llorando,
Y yo lo publiqué en un video en TikTok. Estoy haciendo marketing. En un video en TikTok yo fui súper transparente porque creo que uno tiene que romper los tabús de que la vida cristiana es perfecta, que uno no tiene problemas, porque creo que al fin y al cabo eso trae peso a las personas. Ay, es que ¿por qué ella le está toda bien, está toda feliz? ¿Qué pasa? ¿Será que yo no estoy buscando bien a Dios? Y empieza a dudar de su fe porque el enemigo se toma de cualquier cosa. ¿Para qué? Para hacernos caer. Pero en esa oportunidad yo quise mostrarme frágil, débil, tal cual como yo me sentía y lo que yo compartía en ese mensaje, quebrada, era eso, que un día vino la ansiedad sobre mí, en cosas, hermanos, de un segundo. Mi día estuvo normal, pero en cosas de un segundo, la ansiedad me vino a calcomer. Y yo le decía, Señor, es que yo ya no quiero más. No quiero más. ¿Qué pasa? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no escuchan mi oración? ¿Por qué no tengo respuesta? ¿Será que no tengo fe? Porque empezamos a dudar. ¿Será que estoy orando mal? Porque tú dices, oran y más encima oran mal. Decía, Señor, no quiero más. No quiero más, pero yo le decía, Señor, pero es chistoso porque estoy aquí de rodillas orando y buscando de ti. No quiero nada más contigo. Yo le decía al Señor, no quiero nada más contigo, pero mira, aquí estoy de rodillas. Y hablo la palabra de Dios y el Señor trae respuesta. Como el segundo vino la ansiedad, como el segundo el Señor se la llevó. Y me entregó el Romanos 4 donde hablaba de la fe. De la fe de Abraham, donde decía que él nunca estuvo libre de que las cosas sucedieran, pero aún así tuvo esperanza. ¿Por qué? Porque sabía en quién había confiado. Y eso decía, Señor, eso es. No es que yo no tenga fe, solamente que hoy día la ansiedad me quiso venir acá al comer. Pero aquí estoy, de rodillas, buscándote a ti. A ti. No nos demos la oportunidad, hermanos, de no buscar al Dios. Es importante la disciplina. Nuestra humanidad no va a querer buscar lo eterno, pero hay un anhelo en nuestro interior que sí lo quiere. Busquen al Señor en medio de su dificultad y Dios no los va a defraudar. ¿Por qué? Porque no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él les entregó una promesa, hermanos, Él las va a cumplir. Lamentablemente nosotros queremos que sea a nuestra manera, en nuestro tiempo, pero no es así. Son en los tiempos de Dios. Pongamos la mirada en lo eterno. Pongamos la mirada en Él. No vamos a ser defraudados. Mucha gente hoy día se ha alejado de la iglesia. Aquí hay muchos que ya no están. Y eso entristece mi corazón. Y oremos por ellos, hermanos. Oremos por los hijos pródigos que se alejaron, pero que el Señor tiene misericordia y de una u otra forma los va a hacer volver a casa con cuerdas de amor. La Denis decía, nunca había entendido que Jesús nos quiebra como el pastor la piernita, para que volvamos a Él, porque somos tan porfiados que andamos revoloteando ahí, pero es necesario quebrarnos para que volvamos a Él. Hay personas que me dicen, Nico, es que yo soy masoquista y es la única forma que entiendo. Aún así en ese masoquismo, Dios te va a buscar y Dios te va a volver a traer a Él. En Colosenses 3:2 dice, poner la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de esta tierra. Para ir terminando, yo no sé si han visto la película o el monito de Hércules. ¿Sí? Ahí habla de los dioses griegos, ¿no? Sí. También en la mañana le preguntaba al José, mi amor, hay otra película. Y José me decía, Thor. ¿Thor cuánto era, mi amor?
Esa. Y esa película comienza al principio también diciendo que había un hombre que quedaba él y su hija. Y su hija se muere. Y vaya donde estaba ese dios griego. Y va y el que no la ha visto no le quiero spoilear, pero él va donde ese dios y el dios le dice porque él había creado a los humanos ¿para qué? Para adorarlos a ellos. Y en Hércules también podemos ver eso mismo. Los dioses griegos, lo que cuenta la mitología griega es que esos dioses crearon al ser humano para adorarlos a él. Así de egocéntricos eran los dioses. Los crearon ¿para qué? Para que los adoraran a ellos. Pero ¿saben qué? Nuestro Dios es diferente. Dios nos creó para Él. ¿Pero para qué? Para tener una comunión con Él. Él nos creó porque nos ama. Un amor que no busca recibir porque, hermanos, no hay nada que nosotros podamos hacer que le podamos dar a Dios. Ahí la pastora decía, y también era increíble porque yo oraba, Señor, yo doy el mi 1% y tú das el 99%, porque no hay nada que nosotros que podamos hacer, hermanos, que le podamos entregar al Señor. Entonces el Señor nos ama tanto que no está buscando recibir, simplemente está buscando que tengamos una relación con Él, algo tan sencillo, hermano, pero que se nos hace tan complicado. Él, ¿sabe lo que hace? Él entrega. Un amor tan puro que, como nos decía la pastora el jueves, que Él no se conformó con mirarnos desde lejos, sino que Él se hizo carne. Aún siendo Dios, Él se despojó de toda su gloria. Imagínense, hermano, tú estás ahí cómodo. Estás cómodo. ¿Te despojarías de tu comodidad para ir a ayudar a alguien? No, cierto, muchas veces lo decimos, pero del dicho al hecho, hay mucho estrecho. Pero Él, por amor a nosotros, Él se despojó de su propia gloria. Tomó forma humana, hermanos. Forma humana. Y caminó como una pastora nos hablaba de, no me acuerdo cómo se llamaba, pero entre nosotros. Las preposiciones que uno piensa que no son importantes, pero sí lo era. Él se hizo humano y caminó entre nosotros. El Creador, hermanos, escuchen, el Creador se hizo como su creación. ¿Para qué? Para restaurarla. El eterno, hermano, entró en el tiempo para que nosotros pudiéramos entrar en la eternidad. Tanto nos ama. ¿Merecemos tanto amor? Yo le digo, Señor, yo no merezco tanto amor. Soy una vil pecadora, un vaso de barro. No merezco tanto amor. El Señor en su palabra, y esto era algo que le decía a la Cote el otro día, me voló la cabeza. Yo ya había leído Romanos, pero me voló la cabeza porque antes lo que parecía vacío hoy día toma otro sentido. Y Él decía que Él tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Hermanos, somos privilegiados. Tiene misericordia Dios de nosotros, porque si Él quisiera no lo tendría. Gocémonos, porque Él tiene misericordia de nosotros. ¿Qué dice su palabra? Sus misericordias se renuevan. El Creador se hizo como su creación. Jesús no vino a exigir adoración. Él se hizo siervo. Sino que Él vino a mostrar el amor verdadero a través de la entrega. Él se sacrificó y Él se dio sin medida. Iglesia, mientras sigamos buscando lo temporal, nos vamos a seguir sintiendo vacíos. Mientras sigamos buscando lo temporal, nos vamos a seguir sintiendo vacíos. Porque ¿en qué buscamos?
cambiamos a Dios, nos damos el privilegio de cambiar a Dios por el dinero, por la comodidad, por la plata, lo mismo que el dinero, por el trabajo, por los hijos, por el esposo, por la pareja. Nos damos el privilegio. Siervos inútiles somos en manos de un Dios poderoso, glorioso, maravilloso. No sigamos buscando en lo temporal, porque nos vamos a seguir sintiendo vacíos. No debemos o no necesitamos entender todo para volver a Él, para ir a Él. ¿Por qué? Porque no lo vamos a entender. ¿Qué dice la palabra? Que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Si quieres acercarte a Dios y quieres entenderlo todo, no lo vas a entender. No dejó claro en su palabra, sus pensamientos son más altos que los nuestros. Él solo sabe lo único que necesitamos es decirle: Jesús, Jesús, quiero conocerte. Quiero conocerte, quiero volver al diseño por el cual tú me creaste. Quiero que me llenes con tu espíritu. Quiero que me llenes con tu vida eterna. Los invito a que se puedan poner de pies. Si después pudieran poner la canción Sentado en tu trono. Sentado en tu trono, por favor. Hermanos, hoy el Espíritu Santo nos está recordando, todavía no, por favor, yo les aviso. Hoy el Espíritu Santo nos está recordando que no fuimos hechos para lo temporal, sino que fuimos hechos para lo eterno. Yo sé que hay muchos de los que estamos aquí, me incluyo, que estamos o llenamos nuestra vida con muchas cosas. Pero, ¿qué pasa? Nos seguimos sintiendo incompletos, nos seguimos sintiendo vacíos. Pero hoy, hermanos, hoy que estamos recordando que nos sentamos a la mesa con el Señor, hoy Jesús nos dice: yo soy la vida que estás buscando. Yo soy la vida que estás buscando. Él no vino simplemente a darnos un futuro en el cielo, sino que Él vino a poner el cielo en nuestros corazones. Si hoy sientes ese anhelo de inquietud en tu espíritu, hermano, si sientes esa necesidad, si sientes ese desespero, ese, como dice el Salmo 90, ese siervo que brama por las corrientes de agua, yo quiero invitarte, y vamos a apagar las luces. ¿Está aquí? ¿Sí? Ahí. Vamos a apagar las luces y yo quiero invitarlos, quiero hacer un llamado a que puedan pasar adelante. Pero no pasar adelante, hermanos, de pie, sino que en reverencia, de rodillas. Porque Dios nos está llamando a que volvamos al huerto, a que volvamos a tener una relación con Él, una comunión con Él, a que volvamos a su presencia. Y yo por eso quiero dejar el altar aquí abierto para que ustedes puedan pasar, y en el altar no es la diferencia de lo que usted pueda vivir en su puesto, porque el Espíritu Santo se mueve en todos lados. Pero ¿saben qué representa cuando nosotros salimos al altar? Acción.
Porque ayer hablábamos, una cosa es reconocer que tenemos sed y hambre de Dios, que lo necesitamos, pero otra cosa es accionar. Y si yo los invito a que puedan pasar adelante, es para que accionen. Es necesario accionar. Y ahí con la música de fondo, yo los invito a que le digan al Señor, Señor, quiero volver a ti. Lléname de tu presencia. Restáurame, llena mi corazón de ti. Te necesito. Te necesito y como dice esta canción, quiero conocerte más, Señor. A ti. Gracias, Señor.